Las condiciones del problema es de que alguna de las áreas mida 3000 metros cuadrados y la otra es de que su línea divisoria termine entre 1 y 2. Entonces, pues lo más fácil que podemos pensar es agarrar de 5 al punto medio. Punto medio lo vamos a llamar 10. ¿Y por qué el punto medio? Porque es el más fácil que podríamos conocer de la recta. Entonces, pues para conocerlo, sabemos de que aquí están las coordenadas de 1 y 2. Entonces, en Y es 20 y 0. Entonces, la mitad de 20 solamente en Y sería 10. Y en X sería la mitad de 90, serían 45. Entonces ya tenemos las coordenadas del punto 10. Ahora lo que tenemos que hacer es calcular el área del polígono que se nos formó. Entonces sería de los puntos 1, 10, 5, 6 y 7. Bueno, ya una vez hecho el cálculo, ya nos tendríamos que es 2375. Entonces, como el problema que se nos pide es de que sea de 3000, pues tendremos que hacer la resta 3000 menos 2375 y veríamos que nos faltan 625 unidades. ¿Vale? Como nos falta, esta línea la tenemos que agregar para acá. Bueno, entonces sabemos de que tenemos que recorrer un poquito más para acá porque nos falta el área. Entonces vamos a llamarle este triángulo a este A y a este lado B. Y este sería el ángulo alfa. Entonces lo que necesitamos de aquí es saber la distancia de B para poder calcular sus coordenadas. A la podemos calcular pues, por la distancia de un punto a otro, etc. Y sabemos de que haciendo los cálculos necesarios nos daría 70.71. Y ya el ángulo lo podemos calcular por el rumbo. El ángulo lo podemos calcular por el rumbo. Aquí está el 4 y aquí está el 5. Entonces tendremos que sacar el rumbo. Ya sabemos cómo se saca. El rumbo es igual a x2 menos x1 sobre y2 menos y1. La tangente a la menos 1, perdón. Tangente a la menos 1 de esto. Entonces nos daría un ángulo un noré de 39.8 grados. Entonces tenemos ya cuánto vale esto de aquí. Ahora tenemos que calcular con el otro rumbo, con el de 5 a 10 para saber, porque está así, miren, está así un poco más grande, aquí viene para acá, ya calculamos este ángulo, que es el que mide 38.8. Ahora tenemos que calcular aquí este angulito, aquí va el 10, no está perfectamente alineado, está un poquito más para la derecha, para la izquierda, entonces aquí calculamos el 10. Lo hacemos de la misma forma, el rumbo, la tangente a la menos 1, x2 menos x1, y2 sobre y2 sobre entre y1, y nos daría que este ángulo nos mediría 8.13. Entonces ya tenemos este ángulo y tenemos cuánto mide todo esto. Lo que nos interesa a nosotros saber es cuánto mide desde aquí, desde el 10 hasta acá, ¿va? Entonces podremos calcular, nos falta saber cuántos grados hay aquí. Pues esa es una sencilla operación, nada más restamos a 39.8, 180 para restar esto y tener todo esto y 180 y le vamos a sumar los 8.13 que tenemos un poquito más para allá, más 8.13. Entonces, de esa suma resulta que nos dio un ángulo de... Bueno, perdón, disculpe. Es 180 grados menos 39.8 a esta suma más los 8.13. Entonces, 180 menos 39.8 más 8.13 y el resultado de esa suma nos va a dar un ángulo de 148.3245, ¿vale? Entonces eso quiere decir que todo este ángulo desde aquí hasta acá mide 148.32. Aquí esta es una parte muy importante de que la chequen, de que se tiene que hacer repito, el rumbo aquí saca que es 39.8 y luego sacas el pedacito que te sobra aquí, que es los 8 grados. Entonces, pero tienes que tener todo lo de aquí, que es 180 menos 39.8 te daría hasta el eje, más los 8 ya te daría completo el ángulo, ¿va? Entonces, 148.32, yo creo que esa es la parte más difícil de todo el ejercicio. Bueno, una vez teniendo el ángulo, pues ya solamente tenemos que sustituir en la fórmula. B es igual, es de esta fórmula, solo despejamos B, a 2 veces el área entre el lado A por el seno de alfa. Entonces, ya llegando a esa resolución, ya terminando esa ecuación, sabemos de que B
va a valer 33.6651, ¿vale? Entonces ya tenemos cuánto vale desde el punto 5 hasta B. Ahora falta calcular las coordenadas XY. Bueno, entonces ya tenemos el valor de B, que es despejando esta fórmula. Ahora, para calcular las coordenadas tenemos que hacer la descomposición de fuerzas. Entonces tomamos como si fuera B un vector. Aquí trazamos el eje XY, y aquí lo transportamos para que se vea mejor. Perdón. Y aquí está, que mide este ángulo de 39.8, que es un oré. Entonces, pues calcularíamos, restándole 90, nos quedaría 50.2, que sería este ángulo de abajo. Aquí la distancia pues es de B, de 33.6651. Ahora lo que hacemos es sencillamente seno del ángulo por la distancia para obtener la proyección en Y, y coseno del ángulo por la distancia para obtener la proyección en X. Bueno, haciendo los cálculos nos quedaría que en X es 21.549 y en Y sería 25.864. ¿no? Estas son las proyecciones en X. Ahora, como lo hicimos a partir del punto 5, solamente tenemos que sumárselas a las coordenadas del punto 5 para obtener ya sus coordenadas. Entonces recordemos que el punto 5 era 55.80. Entonces sumamos 55 a 21 y nos quedaría 76.549. Y sumaríamos 80 a la proyección en Y y nos quedaría de 105.864. Estas ya serían las coordenadas del punto B, X y Y. ¿Sale? Bueno, pues ya que tenemos las coordenadas X, Y del punto B, entonces ya tenemos un nuevo polígono. Ya lo que tenemos que hacer es calcular el área de ese polígono. Recuerden que nos tiene que coincidir con 3000 unidades. Entonces el polígono sería de 1, 10, B, 5, 6 y 7. Vamos a llamarlo mejor 11, que es como lo habíamos trabajado. 11. Y listo, hacemos todos los cálculos que ya sabemos y el área nos quedaría entonces de 2999.855, ¿va? Entonces nos falló sería 3000 menos 2999.855 por 0.45. 0.145 nos falló. Entonces, para saber nuestro error, recordemos que la tolerancia es hasta 0.1%. Solamente tenemos que dividir esto entre 3000 y multiplicarlo por 100. Y nos tiene que dar un número menor a esto. Entonces, si lo hacemos esto entre 3000 por 100 y nos da de 0.00448, que esto es menor a 0.1, entonces nuestro cálculo es correcto. Y pues hasta aquí ya terminamos, ya calculamos todo el área, ya tenemos unas coordenadas XY. Aquí repito, lo más difícil fue para encontrar el ángulo, fue lo que a mí más se me complicó, no sé a ustedes.